Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Sabías tú que un factor que te puede ayudar o no en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal y aún en el crecimiento de tu iglesia es tu capacidad para reconocer la diferencia entre preferencias y convicciones, para poder vivir en paz y tomar las decisiones correctas? Vivir según nuestras convicciones nos da dirección, nos da paz, nos da seguridad, nos ayuda a tomar decisiones fáciles y decisiones difíciles, nos ayuda a escoger lo mejor. La pregunta es la siguiente: ¿están tus convicciones basadas en la Biblia o son el fruto de tus preferencias o gustos personales? Ese es el tema que vamos a estar tratando en el programa de hoy y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido. Gracias, Eduardo. Siempre es un gozo vernos por aquí y poder compartir juntos aspectos de la palabra de Dios pertinentes para nuestra época. La escritura es actual. Bueno, la verdad es que, como tú dices, con frecuencia se confunden. Una convicción es la seguridad que uno tiene de cierta verdad y se demuestra que esa convicción existe no solo enunciando la verdad, sino viviendo conforme a ella. En el caso de nosotros, los cristianos, nosotros tenemos la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a ella y la Biblia dice que algo es pecado, nosotros creemos firmemente que es pecado, y la evidencia de que tenemos la convicción de que es pecado es que evitamos al máximo hacerlo. Si algo la Biblia nos dice que es una virtud, entonces nosotros tratamos de cultivarla como una evidencia de que realmente creemos eso. De hecho, uno puede pensar en una convicción como algo que uno cree, pero yo creo que la convicción es un poquito más fuerte todavía. Es tanto así que alguien ha dicho lo siguiente, que la convicción no es algo que uno tiene, sino algo que tiene a uno. Porque cuando uno tiene convicción, uno hace lo que tiene que hacer. En cambio, la preferencia tiene un carácter muchísimo más subjetivo. La preferencia no tiene un parámetro objetivo al cual aferrarse. En ese caso, la preferencia no necesariamente está de acuerdo con la Escritura. Es algo que tiene que ver con inclinación natural, es algo que tiene que ver con nuestras personalidades, con nuestras experiencias, con nuestra forma de ser. Y el problema está cuando uno quiere imponer la preferencia como convicción. El punto aquí trascendente es cómo debemos vivir nosotros los cristianos, si por convicción o por preferencia. Marcos, tú nos has explicado lo que son las convicciones o los has definido y las preferencias, pero a mí me gustaría que tú fueses más enfático y nos dijeses cuáles son las diferencias entre ambas y nos des ejemplos de las mismas. Bueno, Eduardo, es importantísimo conocer las diferencias porque, como decía hace un rato, las convicciones generalmente están apoyadas en un elemento objetivo, es decir, fuera de nosotros. Nosotros creemos lo que creemos, pero no es porque encontramos las respuestas en nuestro interior. No, tenemos en el caso de nosotros los creyentes un parámetro objetivo absoluto que es la Escritura. Nosotros vamos a ella y decimos, wow, sí, eso es, y creemos firmemente lo que allí se nos dice, lo que allí se nos informa. Las preferencias están dominadas por lo subjetivo y eso es peligrosísimo, porque la misma Biblia nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Además, nosotros no tenemos el derecho de decidir qué preferimos o qué no preferimos de lo que la Escritura dice. Eso no significa que no haya aspectos donde la preferencia tiene su lugar. Si, por ejemplo, vamos a hablar de qué horario vamos a hacer el culto del domingo,
no hay que tener una convicción. La convicción es que tenemos que tener el momento de congregarnos, pero la Biblia no dice cuándo. Entonces, no deja de ser que hay cierta preferencia. ¿Por qué en un domingo algunas iglesias tienen el culto a las 9 de la mañana y otras a las 11? Bueno, está determinado por la preferencia de la mayoría, pero con aspectos objetivos donde la Biblia da instrucciones específicas. Mal haríamos nosotros en decidir tener preferencia. Mira, yo prefiero congregarme una vez al mes. Bueno, pero nosotros vemos en las Escrituras que se manda a congregarse cada primer día de la semana. Entonces, las preferencias son frágiles, las preferencias no son confiables. Tienen su lugar en ciertos aspectos que no están regulados por la Escritura. En algo tan sencillo como lo que tú almuerzas o lo que comes, tú tienes derecho de tener una preferencia. Pero cuando nosotros pensamos en alguien como Daniel, por ejemplo, que le estaban ofreciendo la comida sacrificada a los ídolos del rey, ya eso no era un asunto de preferencia. Bueno, Marcos, pero tú acabas de decir que con la comida es un asunto de preferencia. Bueno, precisamente estoy tomando el mismo ejemplo para mostrar cómo en un momento puede ser de preferencia, pero en otro momento puede haber instrucciones específicas. Y dice en Daniel 1:8 que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Había un aspecto ceremonial allí en el Antiguo Testamento importante. Vemos que en el Nuevo Testamento ya no se le da tanta importancia a eso. Pero en el Nuevo Testamento al pueblo de Israel sí. Y Daniel estuvo dispuesto a morir con tal de no comer aquello que tenía la convicción que Dios no quería que él participara. Así que, ¿quién muere por una preferencia, Eduardo? O sea, de hecho, yo me imagino el escenario de yo prefiero tal cosa, pero cuando te presiona, dices, bueno, pero tampoco ni tan bueno era. Porque preferencia, es una inclinación. Es lo que yo, entre varias alternativas, es la que más me gustaría, es la que más se acomoda a mi forma de pensar, a mis gustos. Pero nosotros no podemos vivir la vida cristiana en base a preferencias. Si fuera así, no tuviéramos la Biblia y el Señor nos dejara que lo que tú prefieras. No, hay áreas donde tenemos instrucciones específicas. Ahí las preferencias no son lícitas, porque nosotros no somos los que decidimos cómo, cuándo y qué hacer. Eso lo decide Dios. Hay otras áreas de nuestras vidas cotidianas que dependen de nosotros. Marcos, tú decías que las convicciones están basadas en la palabra de Dios, en la certeza de que es verdad. La palabra es la guía de Dios para nosotros, pero aún entre cristianos hay diferencias en la aplicación de esa palabra. Entonces, es que tenemos que estudiarla más profundamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ok, hay que decir algo importante. Las diferencias las tenemos nosotros, no la Biblia. Importante, sí, gracias. La Biblia es una. Las diferencias las tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente en las Escrituras hay aspectos que son muy claros, que hasta un niño puede entender. Hay otros aspectos que son más profundos, que como siempre se ha dicho, el más experto teólogo puede ahogarse en esas aguas. Entonces, al mismo tiempo, hay aspectos que definen lo que es el cristianismo. Hay otros aspectos que, siendo importantes, no definen lo que es el cristianismo. Tenemos nosotros parámetros de cómo adorar a Dios en las Escrituras. Tenemos suficiente para saber por qué hacerlo, qué usar y todo eso. Pero hay ciertos aspectos de la adoración corporativa, por ejemplo, que nosotros no tenemos información. Entonces resulta que ahí podemos tener diferencia y uno cita un versículo y otro cita otro versículo. El hecho de que tengamos diferencia no habla nada acerca de nuestra vida espiritual ni de nuestro nivel de cristianismo.
porque lo que nos define como cristianos son las doctrinas fundamentales. Somos pecadores, imposibles de salvarnos por nosotros mismos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cristo Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a salvar a pecadores como nosotros, y la única manera es yendo a Él en fe y en arrepentimiento, entregando nuestras vidas. El que no cree eso de la palabra, no es que, bueno, que tiene convicciones diferentes, no, es que está permitiendo que sus preferencias sean introducidas en la Biblia. Por otro lado, hay otros aspectos en las Escrituras que la misma Escritura dice claramente que son áreas grises. Es lo que nosotros llamamos asuntos de libertad cristiana, por ejemplo. En Romanos 14, en 1 Corintios 8, estaban ocurriendo conflictos en esas iglesias. Y el apóstol Pablo escribe, no bajando una línea de cómo debían hacerse las cosas, aunque es evidente en ambos textos que él tenía una convicción. Sin embargo, fíjate qué interesante, en este caso, en lugar de él imponer su convicción, él impone una convicción que es más importante todavía. ¿Cuál es? En aquello que la Escritura no prohíbe claramente, ni manda claramente, tenemos libertad de preferencia. Ese es el resumen. Algunos veían mal comer comida sacrificada a los ídolos. O pensemos en este escenario. La iglesia en Roma no era la iglesia en Montana, no, era la iglesia en Nueva York o en California. Era una iglesia en un lugar multicultural. Así que nosotros podemos pensar que en esta iglesia hay creyentes que vienen del paganismo y hay creyentes que vienen del judaísmo. Y entre ellos hay relación. Así que un día uno de estos creyentes invita a su amigo a su casa a cenar. Y cuando el amigo llega a la casa, viene de un trasfondo judío y se encuentra, ¿qué es eso? Oh, eso es un cerdito a la puya. ¿Cómo que un cerdito? Pero eso no se come, y ahí mismo empieza la discusión. El pagano no tiene que ver con eso, el pagano no tiene ningún trasfondo con respecto a eso, pero el judío sí. Entonces el apóstol Pablo, en lugar de decir, este tiene razón o aquel tiene razón, el apóstol Pablo lo que dice es, cada cual esté convencido en su propia mente. Si el judío todavía, a pesar de tener el Nuevo Testamento, cree que sigue vigente el no comer cerdo, él no debe hacerlo, porque si él lo hace, peca, porque él está haciendo algo que en su cabeza él cree que es pecado, aunque no lo sea. Pero de igual modo, el apóstol Pablo dice, sí, pero el que no participa, el que participa de estas cosas no debe ser juzgado, porque no tenemos instrucciones, ni mandatos, ni prohibiciones específicas. Así que, ¿sabes qué? Tú puedes preferirlo, solamente asegúrate que en tu preferencia, que en el ejercicio de tu preferencia, tú estás dando gloria a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, el que come lo hace para gloria de Dios, el que no come lo hace para gloria de Dios. Marcos, qué oportuno todas esas definiciones, esos ejemplos, esas aclaraciones que tú nos estás dando, porque esto ha traído muchos conflictos en relaciones interpersonales y en relaciones entre hermanos en la iglesia y aún en relaciones intereclesiásticas. Tú has dicho que una persona con convicciones propias está convencida de que la palabra de Dios es cierta y se mantiene siguiendo los principios de la palabra. Pero por lo que vemos a nuestro alrededor, Marcos, hay una sociedad que está muy manipulada, muy dirigida, y parece que muchas personas que dicen ser cristianos no tienen muchas convicciones porque están siguiendo a la mayoría. Pero yo quiero que tú me respondas esa pregunta en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, en el segmento anterior yo concluí preguntándote que parece que hay muchos cristianos que no tienen convicciones propias, ya que se dejan manipular o dirigir por todas esas corrientes que vemos en la sociedad
que inclusive son anticristianas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, precisamente lo que habíamos hablado al principio. Una cosa es que tú digas creer algo y otra cosa muy diferente, que tú tengas la convicción, y eso se muestra en la forma en que tú respondes, de que eso es la verdad. Creo que todo cristiano evangélico dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero no todo cristiano lo demuestra. Eso te enseña que decir que la Biblia es la palabra de Dios y mostrarlo son cosas diferentes. Cuando hay convicción se demuestra. Por ejemplo, tú me hablabas de toda esa influencia y cómo se mete a veces en la iglesia. Eso no es nuevo, Eduardo. Hace muchísimos años atrás apareció Charles Darwin con la teoría de la evolución. ¿Y qué hizo un segmento de la iglesia? Empezó a querer reinterpretar Génesis 1 y 2. Luego, más adelante, aparece, y quizás no lo estoy diciendo en orden, pero luego más adelante aparece el movimiento de liberación femenina. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, queremos empezar a reinterpretar todos los textos que claramente hablan de los roles del hombre y de la mujer. Luego aparece los psicólogos modernos que empiezan a decir que algo que está en el tapete hoy, Eduardo, no quieren que los niños sean disciplinados físicamente. Y la iglesia, en lugar de decir, eso es lo que la palabra enseña y eso es lo que yo voy a hacer con mi hijo de una manera amorosa, sin nada de violencia, ¿qué hace la iglesia? Empieza a reinterpretar los textos que hablan acerca de la disciplina. Y finalmente, el último empujón, empieza esta agenda LGBT. ¿Y qué resulta? Que la iglesia, en lugar de detenerse firme y decir, las escrituras claramente enseñan que la homosexualidad es un pecado. ¿Qué hace? Empieza a reinterpretar todos los textos de las escrituras que hablan acerca de eso, al punto de llegar al colmo de editar una Biblia. No sé si tú sabías que existía esa Biblia, una Biblia editada, una traducción donde todos los textos que hablan del homosexualismo como pecado son reinterpretados para que no haya base bíblica. ¿Qué sucede cuando nosotros permitimos que eso ocurra? Mostramos que no tenemos la convicción de que esa es la palabra de Dios. Así que eso es lo que pasa, Eduardo, que necesitamos aferrarnos a la roca inconmovible. Me encanta y me vino a la mente ahora cuando Jesucristo terminó el Sermón del Monte dando tantas instrucciones. Decía, el que me oye y no hace estas palabras es como el que edifica en la arena. Vienen vientos, ríos y se llevan la casa. Pero el que me escucha y hace todo lo que yo digo, mira, puede venir el ciclón más grande y esa casa va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque está anclada, enraizada en los principios absolutos y siempre permanentes de la palabra de Dios. Amén. Marcos, tengo dos preguntas en una. ¿Cómo podemos desarrollar esas convicciones? Y dos, ¿cómo mantenernos firmes ante la presión del mundo, la presión de la familia, la presión también de las personas a nuestro alrededor para que no pensemos conforme a los principios de la palabra de Dios? Bueno, yo te voy a contestar de manera individual y de manera corporativa. Por un lado, todo creyente tiene la responsabilidad de ser fiel en estudiar la palabra de Dios. Eso es parte de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios se nos revela. El cristianismo no es un cuerpo de doctrina. El cristianismo es una persona. Es una relación con Jesucristo y con Dios el Padre. Y nosotros debemos de conocerlo. Y la manera de conocerlo no es a través de un sueño, no es a través de una imaginación que me dijo algo. Es a través de la Escritura. Y de manera corporativa, yo creo que las iglesias tienen que asumir su responsabilidad. La responsabilidad primaria de la iglesia es proclamar la gloria de Dios a través de proclamar su palabra.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando es tan común que se presta importancia a otras cosas y volvemos, para no perder el hilo del tema central, a las preferencias. Es que a mí me gusta sentirme, está bien, esa es tu preferencia, pero el evangelio no consiste en sentirte, el evangelio consiste en el conocimiento de Dios expresado en la palabra. Así que si tú quieres crecer espiritualmente a través de las emociones, de las experiencias sensoriales, porque tú prefieres que sea así, bueno, yo lo lamento. Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, dice que la manera de crecer y de conocerle es teniendo comunión con Él, donde conversamos. Nosotros le hablamos a Él a través de la oración y Él nos habla a través de su palabra. Entonces, hay una labor y una responsabilidad eclesiástica, Eduardo, que tristemente está fallando. ¿Cuántas veces, Eduardo, no llegan a ti personas de otras iglesias buscando consejería? ¿Por qué? Porque tú eres un experto que has estudiado todos los principios psicológicos. No, Eduardo, porque tú eres un pastor que conoce la palabra de Dios. Y lo triste es que llegan, tú dices, pero ¿por qué no vas a tu pastor? No es que en mi iglesia no se da consejería. Y uno dice, ¿y dónde en la Biblia dice que hay que dar consejería? Bueno, la Biblia está dada para dirigir nuestras vidas en todos los ámbitos. Y los pastores somos cristianos comunes y corrientes que Dios nos ha asignado la labor de usar y de trazar bien su palabra y ayudar a los demás con su palabra a tomar decisiones, a fortalecerse en tiempos de dificultad, a traer los principios que están allí de cómo manejarse en asuntos trascendentes y aún en los más pequeños conflictos de la vida. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, eso te dice que se está descuidando la fuente de nuestras convicciones, que es la palabra de Dios. La pregunta, recuerda que tenía dos partes. Sí, ya me olvidé de la otra. ¿Cómo manejamos la presión familiar en el medio donde estamos, aún de la misma sociedad, para no llevar a cabo nuestras convicciones, para no ejecutarla? Y me vino a la mente el caso de Elías, que tú no lo puedes explicar, que lo conoces muy bien en el Antiguo Testamento, o el caso de Noé, Marcos. Bueno, esos son hombres que mostraron no que creían algo, sino que tenían la convicción. Porque tú mencionaste el caso de Noé. Noé empezó a preparar un arca porque Dios le dijo que iba a destruir el mundo con agua. Y tal pareciera que a esa fecha todavía no había llovido. O sea que aún le dicen hoy que va a caer un diluvio y ya uno tiene ciertos parámetros y sabe lo que es. Pero ¿cómo? Que con agua. Y él empieza a hacer un barco en tierra. Evidentemente eso, con la tecnología de la época, no duró 2 años. Duró mucho, mucho tiempo. Y él tenía la convicción de que si Dios se lo dijo, eso iba a pasar. Eso es un hombre de convicción. Y finalmente fue salvo él, sus hijos y las esposas de sus hijos. Mencionaste el caso de Elías. En el tiempo del profeta Elías reinaba el rey Acab en Israel, el reino del norte, después de la división del reino. Y tenía como esposa a una súper mala influencia, Jezabel. Jezabel venía del reino de Fenicia, un reino idólatra. O sea que de inicio ahí se estaba violando lo que Dios había dicho respecto a los reyes. No debían casarse con mujeres paganas. Ellos tenían, porque habían establecido el culto a Baal, el culto a Acera, 2 deidades paganas. Y Elías tiene que enfrentarse con ellos en un momento determinado. Y esa escena, no tenemos el tiempo, pero la verdad que es una escena genial cuando uno la lee, porque esos profetas de esos falsos dioses hasta se sajaban el cuerpo con tal de que viniera lluvia y consumiera el altar. Y Elías se burlaba, pero clamen más alto que quizás está durmiendo. Y cuando le tocó el turno a Elías, él echó más agua de la que habían echado los demás, de manera que estaba todo inundado. Y cuando él oró, vino fuego del cielo y dice que hasta consumió hasta las rocas. Ahora, lo precioso de eso es que él se va
y le dice al Señor, ay Señor, yo quisiera morirme, solamente yo soy el único que he quedado fiel. Y la respuesta del Señor es impresionante. No, Elías, aunque tú no los conoces, yo tengo en todo el territorio cerca de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Lo traduzco conforme al tema que estamos diciendo. Yo tengo 7,000 hombres que tienen la convicción de que yo y solo yo soy el verdadero Dios. Esto es lo que está diciendo Dios. Yo los he preservado. Marcos, así es. También está el caso, y esos ejemplos es bueno que tú los cites, de aquellos que no vivieron por convicciones y cuál fue el resultado en sus vidas. Bueno, yo puedo pensar en varias personas. Puedo pensar en primer lugar en el rey Saúl, el primer rey de Israel. Es impresionante cómo Saúl empezó bien. Cuando uno lee la historia de Saúl, es impresionante. Él tenía, Eduardo, tantas condiciones para ser un buen rey. Sin embargo, en un momento determinado, se dejó atrapar por sus preferencias, se dejó atrapar por su corazón, se dejó atrapar por sus pasiones y mostró que esa fe inicial que él había mostrado en Dios era una fe espuria, era una fe falsa, porque al final terminó apartándose de Dios, desobedeciéndole flagrantemente al punto que fue desechado por Dios. Dios tiene que mandar al profeta Samuel a decirle, Dios te ha desechado y va a poner un rey conforme a su corazón, que es el rey David. Así que un hombre que no tenía convicciones, un hombre que tenía más bien intereses, y las preferencias a veces tienen que ver con eso. Yo quiero lograr esto, quiero lograr aquello, y doy importancia a algo que no lo tiene. Nosotros tenemos a un hombre de débiles convicciones, y mira qué interesante, porque estoy tomando un caso intermedio. Ni siquiera estoy tomando a un hombre que no tenía convicciones, estoy tomando a un hombre de débiles convicciones. Y me refiero al rey Josafat. El rey Josafat es clasificado en las Escrituras como un rey que temía a Dios. Pero sus convicciones no eran muy firmes, porque él hacía alianza con reyes impíos. Siendo Josafat rey de Judá, hizo alianza con el rey Acab. Y era como nadando entre dos aguas. El rey Acab va a la guerra y le dice a Josafat, ven, acompáñame. Y Josafat va con Acab, que es malísimo. Y entonces una serie de falsos profetas empiezan a profetizarle a Acab, sube que tú vas a tener la victoria, tú vas a vencer. Y Josafat tenía el criterio suficiente para darse cuenta que eran falsos. Y le dice, ¿y tú no tienes algún profeta del Señor? Respuesta del rey, hay uno ahí, pero yo lo tengo preso. ¿Y por qué? Porque siempre me profetiza mal. ¿Qué quería él? Preferencia. Él no tenía convicción, para él eran dioses iguales todos. Lo mandan a buscar y el profeta Micaías le dice, si subes a la guerra vas a morir. Y Acab le dice, ¿tú ves lo que yo te dije, que siempre me profetiza mal? Si Josafat hubiera sido un hombre de convicción, ¿qué debió hacer? Ay, mira, Acab, si Micaías fuera un hombre de convicción, ¿qué debió hacer? Mira, Acab, excúsame, pero yo creo lo que él dice, el profeta de Dios. Ya Dios dijo eso, yo no voy a subir. No, Josafat subió. Y tú sabes lo que dice la historia. Estuvo así a milímetros de que lo mataran a él. Alguien lo vio y pensó que era el rey de Israel. Y él tuvo que decir, no soy yo, no soy yo. No soy el rey. Y por eso se libró. Pero ¿tú crees que aprendió? No, porque era un hombre sin convicciones firmes. Luego, más adelante, hizo alianza con Ocosías, otro rey de Israel, en una empresa naviera conjunta. Y Dios tuvo que mandar un profeta para amonestarle y decirle que no te juntes con la gente que no me adora y que son mis enemigos. ¿Cómo es posible que tú seas amigo de mis enemigos? Le decía a Dios. Entonces, eso es un hombre que conoce la verdad, pero tiene falta de convicción. Es así, Marcos. Las convicciones personales basadas en las Escrituras a la luz de lo que tú nos has explicado son fundamentales y vitales porque nos ayudan a mantenernos firmes en un mundo incierto y cambiante. Y necesitamos un regimiento, un ejército de hombres y mujeres afianzados en la palabra
predicando esa palabra y dando un testimonio con sus vidas de la obra de esa palabra en sus corazones, de cómo los transforma. Y a la medida que tú hablabas, Marcos, tomé mi Biblia porque vinieron dos textos a mi mente. Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el autor, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, oye bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Marcos, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Permíteme decir esto, hay un refrán entre nosotros que dice, una cosa es con guitarra y otra es con violín. ¿A qué se refiere? Bueno, en parte a que yo digo que creo algo, hasta que hay una circunstancia que no me favorece y entonces ya no lo creo tanto. El que tiene la convicción siempre es con guitarra o siempre es con violín. Porque va a haber situaciones donde tú y yo no tengamos la preferencia, pero si tenemos la convicción, haremos lo que no queremos, pero haremos lo que da gloria a Dios, lo que conviene a nuestras almas y haremos lo mejor. Amén. Gracias nuevamente, Marcos, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.